¿Alguna vez has visto a un pastor? ¿Qué has visto en ellos? La mayoría han dejado todo para dedicarse al servicio de Dios. Ellos se dedican a predicar, enseñar, visitan enfermos, aconsejan gente, entre muchas otras tareas. Pero en realidad, ¿tú conoces el corazón del pastor? ¿Qué siente? ¿Qué sufre? Hagamos un viaje al corazón del pastor. Muchas veces dejan su propia casa por ayudar a los demás. Son traicionados a veces por los más cercanos. Lloran en silencio por la carga y el dolor de la iglesia. Muchas veces hacer la obra sin recursos, sin ayuda. Y muchos de ellos se enferman física y emocionalmente por la tarea pastoral. Así que amemos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Y hagamos el trabajo de ellos más fácil, orando por ellos y apoyándolos en todo. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por este día y por la oportunidad que nos da de seguir brindando este programa, nuestras transmisiones en el templo de la primera iglesia bautista de Riohacha. Les invito a orar para que sea Dios tomando la dirección de este mensaje, de este programa, de esta grabación en esta mañana. Les invito a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu fidelidad. Gracias por guardarnos y librarnos de todo contagio. Gracias por tus misericordias, por las cuales no hemos sido consumidos. Que en esta mañana, oh Dios, seas tú hablando a nuestras vidas, haciendo sensibles nuestros corazones, y que el Espíritu Santo haga la obra conforme a tu santo propósito. Te lo pedimos dándote gracias, oh Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A continuación vamos a seguir alabando al Señor con nuestras alabanzas. Jesús, Jesús.
Rey de mi corazón, te doy todo el honor. El perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Jesús, 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 sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder, no hay nadie que se compare a ti, eres Dios, tú eres quien sana toda enfermedad, tú eres quien vence a la oscuridad, no hay nadie que se compare a ti, eres Dios. Sacia mi ser, tuya es la gloria, tuyo es el poder, no hay nadie que se compare a ti, eres Dios, eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad, no hay nadie que se compare a ti, eres Dios. La mañana despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar a descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, agradecido estoy con tu bondad. Aleluya.
cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida Y por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida y por todo lo que me permites disfrutar. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. dile susurrado. Oh, Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu Bien, mis hermanos y amigos, damos gracias a Dios por todos aquellos amigos y hermanos que en este momento ya están conectados y aquellos que se están conectando en esta mañana en nuestro mensaje. A continuación, queremos presentar los siguientes anuncios. Estamos preparando una franja infantil. Esa franja la hemos titulado PIBR Kids. PIBR piensa en los niños y está creando un espacio especial para nosotros. Espéralo muy pronto. Yo soy PIBR Kids. Y estaremos dando inicio a esta franja infantil a partir del 7 de noviembre a las 10 a.m. Asimismo, damos gracias a los hermanos que se han mantenido fiel bendiciendo a la iglesia con sus aportes
lo cual hace posible que la obra no se detenga. Damos una bienvenida a todos los que se conectan en esta hora con la señal de PEP-IBR en casa. Y por último, no olvides que puedes compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Puedes suscribirte y así poder recibir notificación de cuando estamos en vivo. Continuamos y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Nuestro tema en esta mañana es salvos por gracia. Y nos pasamos en el segundo capítulo de Efesios. Ahí hay un encabezado que dice salvos por gracia. El tema es estábamos muertos. Y la palabra de Dios dice, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos y amigos, ese primer versículo dice mucho. Y si yo lo personalizo, puedo leerlo de esta forma. Y Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces podemos entender cuando la palabra dice y Él. ¿A quién nos referimos? La respuesta es, ante la pregunta ¿quién? La respuesta es Jesucristo. ¿Qué nos dio Jesucristo? Nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Es por eso que hoy, en este mensaje en el libro de Efesios, el apóstol Pablo va a decirnos cómo éramos antes por naturaleza y cómo somos ahora por gracia. La muerte a la que se refiere aquí es a la separación de Dios. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo, cuando en su regreso el padre dice, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:32, porque tu hermano era muerto y ha revivido.
y se había perdido y es allá. Leemos también en Colosenses 2:13, la palabra de Dios dice allí: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Aquí encontramos la palabra incircuncisión. Y la palabra incircuncisión o incircunciso significa desobediencia, significa desobediente. En el Antiguo Testamento, los incircuncisos eran aquellos, ya sean israelitas o no israelitas, sobre los cuales el acto de la circuncisión no se había realizado, así como la circuncisión representaba obediencia al pacto de Dios, así también la incircuncisión representaba rebelión e incredulidad. Espiritualmente, el incircunciso era un no regenerado. El incircunciso era excluido del pacto, era excluido de la Pascua, de los judíos, de la tierra, del santuario, incluso de la ciudad santa. En el capítulo 4 de Efesios 18, Efesios 4:18, la palabra de Dios dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dios es fuente de vida. Por lo tanto, estar sin Él, estar sin Dios, es como estar muertos o ajenos de la vida de Dios, que es lo que nos enseña Efesios 4:18. La palabra entenebrecido indica una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. La palabra entenebrecido indica una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual, vivir conforme a los deseos de la carne. La causa de esta muerte es debida a nuestros delitos y pecados. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Por otro lado, la palabra pecado tiene que ver con no obedecer, con infringir, violar, quebrantar, incumplir, violar, pisotear la ley de Dios, los preceptos de Dios, la palabra de Dios. Y aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías, registradas en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, cuando dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Isaías 59, 2. Así que entiéndase por iniquidad el cúmulo de infracciones, pecados, faltas, transgresiones que generacionalmente se practican y suelen tornarse
erróneamente tolerables, lo cual agrava más la situación del inicuo o de la persona que está cometiendo iniquidad. Estábamos esclavizados. Cuando Pablo dice que andamos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida. Y la triste realidad es que en ella no había libertad, sino una terrible esclavitud a fuerzas sobre las que carecíamos de control. Es por eso que allí en Efesios 2:2 la palabra dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, refiriéndose al versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, cuando termina diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego dice el 2, en los cuales, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí esta frase, la corriente de este mundo, se refiere a cierta parte o aspecto, es decir, a la apariencia actual y moderna del sistema de Satanás, y que él usa para usurpar y ocupar a la gente y alejarla de Dios y de su propósito. La modernidad de esta corriente ya no quiere esperar el ciclo del labrador bíblico. Y hablo del ciclo del labrador bíblico conforme a la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6, donde dice la palabra de Dios que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hoy el modernismo lo quiere todo al instante. Gusta y apetece el dinero fácil. Hoy no transitan por caminos reales. Hoy le fascina hacer cruces y usan al flojo inocente para servir de mandaderos a sueldo que obedecen al patrón. Y al obedecer a ese patrón natural, humano, están obedeciendo al príncipe, al dueño de las potestades del aire, como dice la palabra, y por lo cual se tornan desobedientes a Dios. Al convertirse en desobedientes a Dios, se convierten en rebeldes, incrédulos e hijos de ira. Y son caracterizados por ser esclavos de la carne, esclavos de los malos pensamientos. Así que 3 cosas malignas dominan esas vidas. Una primera es la corriente de este mundo. Esa corriente es impetuosa, esa corriente es dominante, es una corriente sin ley, amante de que se les rinda pleitesía, cosa que ellos no quieren hacer con los demás. Y es por eso que recordamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo
10, cuando la palabra dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Segundo punto tiene que ver con el príncipe de la potestad del aire. Observemos con lupa bíblica esta expresión: el príncipe de la potestad del aire, de la autoridad del aire, que no es otro diferente sino el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso lo leemos en el versículo 2. Por eso dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en lo referente a delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Al seguir la corriente de este mundo, estaba haciendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire, como lo dice el versículo, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes que andan conforme a ese príncipe. Así que más claro no podemos encontrar una explicación mejor. Y tercero, en lo referente a los deseos de nuestra carne, estos deseos están en la naturaleza caída. La vieja naturaleza, el viejo hombre, pero gracias a Dios nos ha salvado de esa naturaleza pecaminosa y lo expresa en 31 palabras que dicen así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Allí la palabra nos dice que Dios es rico en misericordia. Hemos leído también en la palabra que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y Dios manifiesta su profundo amor por ese amor con que nos ama y nos amó. Aún dice la palabra, y ese aún es la compilación de la degradación pecaminosa del ser humano sin Cristo. Entonces la palabra dice que aún estando muerto en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso la palabra enfatiza que somos salvos por gracia. Pero no podemos culpar enteramente de nuestra situación de esclavitud al mundo, el diablo y la carne. Nosotros somos los principales culpables porque a sabiendas y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios y así nos convertimos en hijos de desobediencia. Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días. Éramos por naturaleza hijos de ira. Debemos aclarar que la expresión hijos de ira no se refiere a niños pequeños que están bajo la ira de Dios. Pablo utiliza aquí otro hebraísmo, como hijos de desobediencia, para indicar
hijos de desobediencia, para referirse a la raza humana que por haber rechazado a Dios son objetos de su ira. Es por eso que la palabra dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero aún nos surge otra pregunta. ¿En qué sentido éramos por naturaleza hijos de ira? ¿En qué sentido éramos por naturaleza hijos de ira? En su argumentación, Pablo está estableciendo un contraste entre los que éramos por naturaleza y los que hemos llegado a ser por gracia. En medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha intervenido para revertir nuestra situación. Por eso dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y de poder. Podemos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo afirma que Dios nos ha salvado. ¿Y en qué consiste esa salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Efesios 2:5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo en ese versículo luego dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo asombroso es que Pablo no está escribiendo únicamente acerca de Cristo, sino de nosotros también. Notemos bien lo que dice, Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Entonces allí nos damos cuenta que la palabra nos está diciendo, nos resucitó, nos levantó y nos sentó juntamente con Cristo. Eso lo dice el versículo 6, capítulo 2:6 de Efesios, cuando dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es fundamental dar toda la importancia de vida al hecho de que todos estos beneficios los recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano, el que está en Cristo Jesús. ¿Por qué lo ha hecho? La respuesta es que Pablo usa 4 palabras claves. Y esas 4 palabras son misericordia, amor, gracia y bondad. Pablo usa 4 palabras: misericordia, amor, gracia
y bondad. Como ya se ha explicado anteriormente, nosotros estábamos muertos, por lo tanto éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por la fe. No hay lugar para ninguna glorificación humana. Toda la gloria le corresponde a Dios. Por eso Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Eso lo podemos ver en Efesios 1:19, cuando dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes de su bondad, que señalan hacia Él, y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. Pero no solo en la eternidad, también ahora debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de obras que le glorifiquen. Y la razón lo dice la Biblia en Efesios 2:10, cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que anduviésemos en las buenas obras. Efesios 2:10. Pablo ya ha explicado con claridad que somos salvos por la gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, conforme lo dice Efesios 2, versículo 9. Allí dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos. Así que, aunque no somos salvos por obras, sí que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora Pablo termina subrayando un contraste
con lo que dijo al principio, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. El contraste es absoluto. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir, evidenciar en nosotros. Cada uno de nosotros debemos de meditar en esto. ¿Cómo aplicar el significado de Efesios 2:10 en nuestra vida? Vamos a entender mejor este significado de buenas obras que Dios ha creado para nosotros yendo a 1 de Corintios capítulo 12, donde dice en el versículo 27, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27. Allí la palabra dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Luego en el versículo 18 de ese capítulo 12, la palabra dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, con una función particular que le fue dada por Dios. El Señor nos ha puesto en el cuerpo con un rol específico y como Él quiso. Y como en el cuerpo físico, el responsable en dar las órdenes es la cabeza, el cerebro, así también en el cuerpo espiritual, el responsable en dar las órdenes es la cabeza, la cual es Cristo, conforme lo dice Efesios 5:23, cuando la palabra de Dios dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo y Él es su Salvador. Los miembros del cuerpo de Cristo, así como los miembros del cuerpo natural, tienen la misión de hacer lo que la cabeza ordene. Nosotros no somos los que decidimos las buenas obras. El rol que tenemos en el cuerpo de Cristo, Dios ya las ha decidido y preparado para nosotros, para que andemos en ellas. Nuestra misión es la de caminar en estas buenas obras, ejecutarlas, funcionar para lo que fuimos creados. Si ignoramos esto, si escogemos cerrar los ojos, entonces nuestra misión nunca será completada. Efesios 2:10 nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir, hermanos y hermanas, amigos amados, es que aunque Dios ya ha preparado las buenas obras para nosotros que tenemos que hacer, y aunque nos ha puesto en el cuerpo con un rol específico, con una función, somos nosotros los que caminamos en estas obras.
Somos nosotros los que tenemos que ejecutar lo que la cabeza diga. Si no lo hacemos, entonces en el cuerpo nadie lo hará por nosotros. Si no llevamos a cabo nuestro rol en el cuerpo, entonces, como el cuerpo natural sufre cuando alguno de sus miembros no funciona bien, así también el cuerpo de Cristo sufre. La cabeza, que es Cristo, es el único que da las órdenes, pero depende de los miembros para su ejecución. Y queremos terminar diciéndote, iglesia, amigos, hermanos, que hemos sido salvados por gracia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando escogimos ser amigos del mundo antes que de Dios, pero por las misericordias de Dios y su amor con que nos ama, nos salvó permitiéndonos vivir juntamente con Cristo. La pregunta de hoy es, ¿qué le he dado yo a Dios para que Él me diera? ¿Qué le he dado yo a Dios para que Él me diera? Entonces, de lo que Dios me ha dado, por amor y gratitud a Dios, daré a mi familia, daré a mis amigos, daré a la iglesia con y de lo que Dios me ha bendecido. Porque he sido bendecido para bendecir. No queremos despedirnos sin antes recordarle que estamos preparando nuestra franja infantil, que estaremos dando inicio a partir del 7 de noviembre a las 10 de la mañana, titulada PIBR Kids. Y asimismo, no olviden que pueden compartir este mensaje con tus amigos y familiares, y también puedes suscribirte y así poder recibir notificación de cuando estamos en vivo. A continuación te damos nuestro número de WhatsApp, donde nos puedes escribir. Es el número 313-683-7509. 313-683-7509. Dios les continúe bendiciendo. Este es un nuevo tiempo. La iglesia no se detiene. Ahora estamos más cerca de ti para que junto con tu familia exaltemos el nombre de Dios. Bienvenido a PIBR en casa.